La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el dictamen de fiscalización de la elección de gobernador de Coahuila. La Sala Superior revocó los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad de la contienda para los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral inició los trabajos para la verificación y validación del padrón electoral y listas nominales para 2018. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución INE/CG 313/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades reportadas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades reportadas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las y los candidatos a la gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza. Con base en lo anterior, el INE deberá realizar un nuevo ejercicio de determinación de costos y gastos en varias conclusiones. En sesión pública, el Pleno revocó el dictamen en relación con una serie de gastos no reportados, considerando que el análisis del material probatorio realizado por el Instituto fue deficiente, ya que no logró generar certeza acerca del origen y destino de los gastos supuestamente no reportados, ni su vinculación con actos de campaña. Durante la discusión se enfatizó que exclusivamente fue objeto de análisis la legalidad de la fiscalización de una parte de los gastos de campaña en la elección de la gubernatura, efectuada por el INE. En este sentido, la decisión no prejuzga sobre la validez de la elección, pues esta corre a cargo de la autoridad electoral local y sigue su propia cadena impugnativa. En otro asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por mayoría de votos la resolución INE/CG 398/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual esa autoridad administrativa emitió criterios relativos al uso de recursos públicos, informes de labores de servidores públicos y propaganda gubernamental. Al resolver el SUP-RAP 607/2017 y acumulados, promovidos por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, así como por diversos actores, las magistradas y magistrados de la Sala Superior consideraron que dichos criterios invaden atribuciones legislativas federales y, en su caso, locales, al regular materias que por disposición constitucional son de la exclusiva competencia del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, como son definir las conductas que constituyen infracciones electorales, establecer las sanciones correspondientes, entre otras. De manera específica, el Pleno de la Sala Superior concluyó que la resolución impugnada inobserva el principio de reserva de ley al pretender regular materias que son de la exclusiva competencia del Congreso de la Unión, como son la propaganda gubernamental y los informes de labores, en términos de lo dispuesto en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral. Contraviene el principio de reserva de ley al establecer tipos administrativos sancionadores que no se encuentran contemplados en la legislación aplicable. Quebranta el principio de subordinación jerárquica al ampliar o modificar las limitaciones y restricciones establecidas por el legislador respecto de la propaganda gubernamental e informe de labores. No se justifica que la Autoridad Nacional Electoral pretenda ejercer una atracción de facultades que no están conferidas a los OPLE ni al propio INE. En este sentido, se señaló que en un Estado democrático y constitucional de derecho, una de las reglas fundamentales consiste en que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza. Finalmente,
La Sala Superior consideró que la regulación resulta innecesaria y su revocación en forma alguna puede implicar la permisión de conductas contrarias a los principios y reglas que rigen los procesos comiciales, porque existe un amplio entramado de disposiciones constitucionales y legales que establecen limitaciones y restricciones dirigidos a evitar que los informes de labores, la propaganda gubernamental y el uso de recursos públicos afecten la equidad en la contienda. Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución impugnada y los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda. Para Informativo Electoral, Lilia González. Por otra parte, las magistradas y magistrados de la Sala Superior revocaron por unanimidad de votos la sentencia SRE-PSC-99/2017 de la Sala Regional Especializada y la amonestación pública impuesta al Partido Acción Nacional por el presunto uso indebido de la pauta en la transmisión de los promocionales Cristalazo y Cristalazo B, en la que aparece una persona menor de edad. Vamos con la información. En el recurso Subrep 120-2017, interpuesto por el Partido Acción Nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Sala Especializada realizó una valoración subjetiva de dicho promocional al considerar que se afectó o se puso en riesgo el interés superior de la menor cuando realizó una acción histriónica y no hubo otros medios de prueba que permitieran arribar a la conclusión de que la menor fue expuesta a un peligro potencial. Además, concluyó que el Partido Acción Nacional sí cumplió con las normas reglamentarias emitidas por el INE para salvaguardar el interés superior de la menor, porque no está prohibida la actuación de personas menores de edad en propaganda electoral con escenas que representan violencia. Hubo el consentimiento de la madre y el padre, quienes ejercen la patria potestad, y se recabó la opinión informada de la menor, en la que expresó su entendimiento y voluntad en participar en los promocionales. En su sentencia, la Sala Superior vinculó al Comité de Radio y Televisión del INE para que emita una metodología que permita a los partidos cumplir con las obligaciones para proteger los derechos de la infancia con base en los elementos objetivos para que conste que las niñas y niños fueron debidamente informados respecto al contexto y alcance que tendrán los promocionales, explicándoles cómo será utilizada su imagen y en qué consistirá su participación. Se evita utilizar formatos únicos y preestablecidos con preguntas cerradas que propicien respuestas particulares o no espontáneas que no se adecúen a la edad y madurez del menor, no atiendan a un enfoque de género y a posibles discapacidades ni al contexto social, y que los mecanismos adoptados permitan a las autoridades administrativas y jurisdiccionales poder comprobar que los partidos cumplieron sus obligaciones respecto a los menores que participen en los promocionales. Para Informativo Electoral, Federico Mora. Y ahora escuchemos las breves de la Sala Superior. En otro asunto, por unanimidad, las magistradas y magistrados de la Sala Superior ordenaron al INE modificar los plazos de la convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2017-2018. Al resolver el SUBRAP 872-2017, interpuesto por el diputado federal Manuel Cloutier Carrillo, aspirante a candidato independiente a senador de la República por el principio de mayoría relativa por el estado de Sinaloa, el Pleno del Tribunal Electoral declaró inoperantes los agravios relacionados con la fecha límite para la manifestación de intención para contender como candidato independiente. Sin embargo, el Tribunal Electoral estableció que es un hecho notorio que el pasado 19 de septiembre ocurrió un sismo en el país y, por tal circunstancia, el INE suspendió actividades por 6 días. Por esa razón, se le ordenó al Instituto modificar el acuerdo INE-CG 426-2017 y la convocatoria impugnados para el efecto de ampliar por tales días las fechas para que los aspirantes presenten el escrito de manifestación de intención para participar en el proceso electoral federal en curso. Por otra parte, la Sala Superior confirmó también, por unanimidad, el acuerdo INE-CG 408-2017, emitido por el Consejo General del INE, por el que se estableció la integración de las comisiones permanentes temporales y otros órganos del Consejo General, así como la creación de las comisiones temporales de debates y para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política, en el marco del proceso electoral 2017-2018. Los partidos Encuentro Social, Morena,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática plantearon la ilegalidad del acuerdo impugnado porque las comisiones no fueron renovadas integralmente. Al resolver los recursos de apelación SUPRAP 616-2017 y acumulados, las magistradas y magistrados desestimaron los agravios mencionados porque, en primer término, no existe la prohibición alegada por los partidos apelantes, como tampoco un mandato para que se renueven íntegramente las comisiones del Consejo General del INE. Por el contrario, se precisó, la normativa aplicable permite que el citado Consejo, si así lo estima conveniente, determine los cambios que se deban hacer en la integración, pudiendo arribar a la conclusión que solamente una parte de los consejeros deben de pertenecer a la comisión que se les asignó previamente para integrar una diferente. En relación con la supuesta ratificación de consejeras y consejeros como presidentes en comisiones que ya venían presidiendo en la integración que fue renovada, el Pleno de la Sala Superior constató que en ninguno de los casos alegados se presentó la situación denunciada por el PRD. Por el contrario, en las comisiones la persona titular de las presidencias es distinta a quien la ocupó el año anterior. Para Informativo Electoral, Lina Rosique. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. Y es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara, el Pleno revocó o anuló parcialmente la resolución del Consejo General del INE en la que se sancionó a un candidato independiente por irregularidades encontradas en la fiscalización realizada durante la campaña electoral relativa al proceso electoral 2017 de Nayarit. Lo anterior debido a que, en la revisión de su informe de la etapa de obtención de apoyo ciudadano, ya había sido sancionado por no avisar a tiempo de la apertura de su cuenta bancaria. Esta situación evidentemente altera el principio constitucional que dice que no se puede sancionar 2 veces por la misma conducta. En Sala Monterrey, la magistrada y los magistrados confirmaron la sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila relacionada con los resultados de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Saltillo. El Tribunal de Coahuila determinó no admitir el escrito de ampliación de demanda de nulidad de elección que el PAN presentó una vez que tuvo conocimiento de la resolución emitida por el Consejo General del INE. El INE determinó rebase de tope de gastos de campaña del candidato a presidente municipal postulado por la coalición por un Coahuila seguro. Pero el PAN dice que lo que reclamó en la ampliación eran los resultados de fiscalización.
Los magistrados integrantes de la sala consideraron que de todas formas la ampliación de demanda fue presentada extemporáneamente, y es que el PAN fue notificado de la resolución el 21 de julio del presente año y acudió al Tribunal Electoral local a presentar la ampliación el 28 de ese mes, lo cual quiere decir que se pasaron del plazo legal de 3 días. Y en otro asunto, la Sala Regional Monterrey confirmó la determinación del Tribunal Electoral de Coahuila, que declaró la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría al candidato electo a presidente municipal de Saltillo. Y en la Sala Regional Jalapa fue recibida la queja clasificada como 82 del 2017. Se trata del recurso de apelación interpuesto por Horacio Duarte Olivares, quien se dijo representante de Morena. La queja es por el oficio 12904/2017, emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El oficio solicita a Morena documentación para aclarar actos que pudieran constituir infracciones en materia de fiscalización. Esas infracciones por el presunto financiamiento de actividades del partido, pero financiamiento proveniente de un ente prohibido en el proceso electoral local ordinario 2016-2017 en Veracruz. En el proyecto se propone sobreseer o suspender la queja del partido político en razón de que el motivo de esa queja carece de definitividad y firmeza, y esto porque la mencionada fiscalización se está dando en el marco de una investigación de fiscalización precisamente. Así es que la sala resolvió sobreseer o suspender el recurso de apelación. Y en la Sala Ciudad de México, el Pleno ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de su presidente, dar respuesta a los escritos de la Secretaria General del Comité Directivo Municipal, pero esto en Izúcar de Matamoros. Y es que esa secretaria quiere seguir integrando el Comité Directivo Municipal. La Sala Regional ordena la respuesta inmediata en los términos mencionados porque han transcurrido más de 9 meses desde que presentó el primero de 2 escritos relacionados con su inconformidad en torno a la integración del órgano directivo municipal ya mencionado. Y en otro asunto, la sala confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en la que se anuló el tercer Congreso Estatal Ordinario del Partido Socialista en Tlaxcala y se pronunció sobre la obligación que tiene ese partido de cumplir con la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección. Y Sala Toluca resolvió el juicio ciudadano 262 de este año, promovido por la síndica municipal de Jaltenco, con la pretensión de que se anule la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en la que si bien se tuvo por acreditada la violación al derecho político electoral de la actora, dicha autoridad jurisdiccional consideró que no había existido violencia política de género en su contra. En torno a este asunto, la magistrada y magistrados determinaron que, en el caso, se debió aplicar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, así como un estándar de valoración de la prueba particular para cuando se está en presencia de actos u omisiones por violencia de género. A propósito de ello, la magistrada y los magistrados dijeron que las mujeres que ejercen un cargo público están, por ese solo hecho, identificadas en una categoría sospechosa, lo que genera una presunción en su favor de que los actos tendentes a afectar su dignidad o a vulnerar su integridad se entenderán provocados por su pertenencia a esa categoría. Y en ese contexto, la carga de prueba y el estándar probatorio se modifican de forma sustancial. Y consideraron que existen elementos probatorios que acreditan la existencia de violencia política. En consecuencia, se modificó la sentencia del Tribunal Estatal y se ordenó al presidente municipal de Jaltenco en el Estado de México dar cumplimiento a las medidas de reparación señaladas en la ejecutoria. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime.
Y en información del Instituto Nacional Electoral, iniciaron los trabajos para la verificación y validación del padrón electoral y las listas nominales que serán utilizadas en la jornada electoral del próximo 1 de julio de 2018 en los procesos electorales federal en todo el país y locales en 30 entidades de la República. Conforme lo establece el reglamento de elecciones, el Consejo General del INE ha aprobado la conformación del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral, instancia que dará asesoría técnico-científica para el estudio del padrón electoral y las listas nominales de electores que se utilizarán en los comicios del próximo año. El objetivo de los estudios que se realizan a la composición del padrón y listas nominales es contar con un instrumento que garantice el ejercicio del sufragio de todas y todos los mexicanos en igualdad de condiciones. Con los trabajos que realice el comité, el padrón electoral mantendrá los niveles de confianza, de certeza y confiabilidad con los que actualmente cuenta, los cuales lo colocan como una de las bases de datos más confiables del mundo. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral informa que se ampliarán 6 días los plazos para que las y los interesados en contender por algún cargo de elección popular en el proceso electoral federal 2017-2018 mediante una candidatura independiente manifiesten su intención de registrarse como aspirantes. En cumplimiento a la sentencia sub JDC 872/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE informa que el plazo para la entrega de los documentos establecidos en la convocatoria queda de la siguiente manera: Presidencia de la República, 14 de octubre, Senadurías, 15 de octubre y Diputaciones, el 10 de octubre. Se aclaró que el periodo para recabar apoyo ciudadano se mantiene por 120 días para Presidencia de la República, 90 días para senadurías y 60 días para diputaciones federales. Este plazo da inicio un día después de haber recibido la constancia de aspirante. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por mayoría de votos, sanciones económicas por 30.9 millones de pesos a partidos políticos que participaron en las elecciones locales del 4 de junio pasado en Coahuila, Estado de México y Nayarit, al acreditarse gastos no reportados por concepto de representantes en mesas directivas de casilla. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, destacó que los montos no reportados podrían incrementar el gasto de las campañas electorales de los candidatos que contendieron el 4 de junio pasado y aclaró que los procedimientos aplicados por la autoridad electoral no se orientaron a favor o en contra de ninguno de los partidos políticos o candidatos fiscalizados, sino que fue una tarea para asegurar la certeza, para no precipitar conclusiones, para no vulnerar derechos y tampoco para exonerar conductas sin suficiente investigación. Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la designación de las y los consejeros electorales propietarios y suplentes, que integrarán los 32 consejos locales que funcionarán durante el proceso electoral federal 2017-2018 y los extraordinarios que, en su caso, se deriven de aquel. La autoridad electoral también emitió la convocatoria y el procedimiento de designación de consejeras y consejeros de los 300 consejos distritales del instituto, que fungirán como tales para los procesos electorales federales del próximo año. La instalación de los consejos distritales se efectuará del 1 al 8 de diciembre del 2017, por lo que la convocatoria establece que a partir del 5 y hasta el 24 de octubre de 2017 se recibirán las solicitudes de inscripción como aspirante a consejera o consejero electoral distrital en la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente al distrito del Consejo Distrital en el que se desee participar. En sesión extraordinaria, las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron por unanimidad el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral para el proceso electoral federal 2017-2018, las cuales incorporan lenguaje incluyente como parte del compromiso institucional con la promoción y consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Por primera vez en la historia de la organización de las elecciones en México, la documentación electoral y los materiales electorales que se utilizarán para el proceso electoral federal 2017-2018, boletas, canceles electorales portátiles, urnas, cajas de paquetes electorales, mamparas especiales, bases portaurnas, cajas contenedoras de materiales electorales y materiales para el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, incorporarán lenguaje incluyente. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Roxana Noriega y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.